Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una semana más a Hyperhype Podcast, el podcast sobre videojuegos que realizamos semanalmente desde hyperhype.es y en el cual hablamos sobre las noticias que han tenido lugar durante estos últimos 7 días, además de dar nuestra opinión sobre algunos títulos a los que hemos podido estar jugando. Y bueno, en esta tarde de domingo me acompaña, como ya viene siendo habitual, Nacho, Ignacio Ori. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal esta semanita? Pues bueno, bastante cansado, mucho todo, pero tampoco me puedo quejar. La semana que viene será peor, así que todo se ha dicho. Bien, bien. ¿Y el fin de qué? ¿Mucho estudiar, cositas de la carrera? Sí, porque el martes hay presentación de proyecto y hay que llevar algo jugable, básicamente. Así que bueno, ya enseñaré cositas. Por aquí, por privado. Sí, hombre, seguro. Seguro que está quedando algo guay. Yo bien también esta semana, la verdad. Un poco resfriado. Que bueno, llevo ya una racha de resfriado que se va, vuelve, se va. Que es curiosa cuanto menos. Pero bueno, bien, bien. También el fin de semana bastante movidito. Estuve ayer en el Pirata Rock, un festival de por aquí de Valencia, viendo a Natos Igual, Recycle G, a toda esta gente a la que no le cae muy bien a Nacho, porque es un pureta del rap, pero bueno, por lo demás bastante bien, ya digo. Esta semana también nos esperan, no sé, me espera una semanita movidita porque tenemos varias cositas por la web, tribunas, vídeos, colaboraciones, y tengo también exámenes ya y cositas de la carrera, así que bueno, habrá más lío de la cuenta, pero todo bien, la verdad, todo bien. En fin, dentro ya del ámbito videojueguil, yo creo que esta última semana ha sido una semana tranquilita dentro de lo que cabe, sobre todo en el ámbito de los lanzamientos. Hemos tenido títulos como Puyo Puyo Tetris, como Estirpe, que es el DLC del último Assassin's Creed, de Odyssey, o como de Occupation, que bueno, son títulos menores a nivel mediático por lo menos, pero por suerte sí que hemos tenido un lanzamiento muy tocho, que yo creo que del que hay que hablar más por aquí, tanto en la web como en el podcast, que es Devil May Cry 5. El título ya lo pudimos probar en Gamescom, tenéis por ahí un avance, tanto en YouTube como en la web, y es un título que parece que está que está súper bien. A nivel jugable, a nivel narrativo, dicen que es el culmen de la franquicia de Capcom, y es un título por el que yo creo que nos tenemos que alegrar, porque al fin y al cabo, junto a esta buena racha de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 7, Monster Hunter World, es un título como que pone el punto y final a esa decadencia de Capcom que durante estos últimos 2 o 3 años pues hemos visto cómo ha ido cada vez a menos y a menos hasta que ha conseguido remontar y ser la Capcom que es a día de hoy, que está en muy buena posición, la verdad, tanto a nivel económico como mediático. Así que, ya digo, súper bien, súper bien. Espero que podamos hablar más de Devil May Cry tanto por el canal de YouTube como por la web. Seguramente tarde o temprano caiga un análisis por allí. Y nada, yo creo que con eso podemos cerrar la sección de lanzamientos de esta semana. Hemos tenido también muchos anuncios relativos a lanzamientos y relativos a estrenos y a salidas. El primero de ellos, uno de los más espectaculares o bueno, interesantes, por lo menos desde mi punto de vista, es que Blizzard y GOG, la plataforma de CD Projekt de distribución digital, planean lanzar el Diablo original, restaurado y tal y como era por entonces, planean distribuirlo de manera digital a través de la Blizzard Store para PC. El título, bueno, Battle.net, vale. El título pues se podrá jugar como se jugó entonces, con esos gráficos SVGA, a 20 FPS y en fin, yo creo que va a ser un festival de nostalgia para todo el que lo jugase por entonces, que no serán muchos, porque el título se lanzó allá por el año 1996, ya tiene un par de años bien echado, así que bueno, no sé cuántos serán, pero yo creo que es algo por lo que también nos tenemos que alegrar.
Y por otro lado, cambiando un poco de tercio y pasando a Ubisoft, el nuevo contenido de Rainbow Six Siege, del juego de espías multijugador basado en la franquicia Tom Clancy, Operation Barn, ya está disponible, incluidos nuevos agentes, mods y Gridlock, y un nuevo mapa que es Territorio Remoto, y que ya se encuentra disponible como parte de la primera temporada del cuarto año de juego. Así que siempre es una buena noticia ver que Ubisoft sigue dando contenido y mimo a un juego del que realmente nadie esperaba mucho en su lanzamiento, o por lo menos yo no esperaba nada en su lanzamiento, y que se ha sentado como uno de los referentes a nivel multijugador en PC y en el resto de plataformas prácticamente. Sí, la verdad es que van muy a tope. En fin, otro título que también ha recibido una actualización gratuita esta semana y bastante interesante es Gris, el título del estudio barcelonés Nómada Studio, que lo petó a finales del año pasado y que con esta actualización celebra, de hecho, las 300.000 unidades vendidas, que no son pocas, quien las pillara. Es una actualización que se llama Undone y que incluye pues arte conceptual, algunas pistas adicionales de música y bueno, va por ahí. No esperéis niveles nuevos, pero sí nuevas formas de disfrutar de este título que cuenta con esa dirección artística tan potente y tan interesante. Y por otro lado, nos mantenemos en diseño y desarrollo de videojuegos español. Submerged ha anunciado que llegará el próximo 27 de marzo en formato digital y en exclusivo para PlayStation 4, que es del estudio Main Loop y que es un survival horror en primera persona que tiene lugar su trama en una base submarina y que hacen parte de tributo a los clásicos del género, así como al cine de terror y ciencia ficción. En esta aventura tomaremos el papel de Jack Ballard, un paramédico del Servicio de Rescate Marítimo, y bueno, nos veremos sumergidos en diversas tramas y peripecias a lo largo del juego. Por último, hemos dejado la que yo considero que es la noticia más importante que se ha dado esta semana, y es que Microsoft ha anunciado por fin un nuevo Inside Xbox para esta semana. No sé cuándo nos estaréis escuchando, si nos estáis escuchando en diferido quizás ya haya tenido lugar, pero el Inside Xbox, que es como si fuese un Nintendo Direct de Microsoft, tendrá lugar el próximo martes 12 de marzo a las 11 p.m. No se ha concretado exactamente lo que se anunciará en ese evento, pero sí que se han dicho que habrá novedades sobre Xbox Game Pass, algo que era previsible, seguramente su catálogo se vea ampliado. También se ha dicho que habrá novedades sobre DayZ, sobre One Piece World Seeker y, mucho ojo, sobre Halo The Master Chief Collection. Yo creo que todavía es pronto para ponerse a especular y demás, pero yo creo que no deberíamos de descartar una llegada de Halo Master Chief Collection a PC. Es algo que se lleva pidiendo muchísimo tiempo. También es cierto que Microsoft ha dicho en numerosas ocasiones que Halo se queda en Xbox y que no se va a PC, pero con esta estrategia que está siguiendo ahora de diversificación, de interplataforma y demás, pues yo la verdad es que personalmente no lo veo nada descabellado. También probablemente se anuncie, considero, la llegada de Xbox Game Pass a PC, así que quizás este Halo Master Chief Collection podría ser un buen estreno, ¿no? Un buen gancho para atraer a un gran grueso de la comunidad de PC, que no es poca, y sumarla a la plataforma. En fin, sea lo que sea, el martes saldremos de dudas. Supongo que tendréis la correspondiente crónica en la página web por si queréis estar al día, y también iremos anunciando cositas vía Twitter. Así que nada, estad atentos. Y a las muy malas, en el podcast de la semana que viene, pues ya os contaremos qué tal. En fin, chicos, yo creo que con esto podemos chapar esta sección de titulares, que como habréis visto, pues no ha sido demasiado movidita, para dar paso a 3 temas de actualidad que sí que quedan para un rato bueno de charleta. Así que vamos a buscar, como siempre, a Cuba y a David en No Critic. Y vamos a ponernos a hablar ya de Rave Day, de Vita, de Nintendo Labo y de todas esas cositas que nos han tenido entretenidos durante estos últimos 7 días.
Bien, bien. Yo me atrevería a decir que muy bien incluso, ¿no? Bueno, Wow. tampoco, sí, por una vez que lo digo, ¿no? O sea, vamos, para uno de cada 10 podcasts que me siento así, al menos hoy, así que bien. Y eso que es domingo, que yo los domingos siempre bajón a tope y me encierro en mi mundo, ¿no? Pero bueno. Bien, ayer estuve dándole un poco de guerra a RetroArch, que para quien no sepa es un multiemulador, ¿vale? Con su propia interfaz muy lograda y con bastantes funciones, como por ejemplo la inclusión inclusión de achievements, de logros, ¿no? En el programa, por ejemplo, podremos en el emulador de la Super Nintendo, por ejemplo, para algún juego, como podría ser bien Super Bomberman 5, podemos descargarnos un archivo de logros e instalarlo para que así vayan popeando logros y bueno, sea una experiencia un poco más moderna por este, ¿no? O sea, por ese aspecto. Pero bueno, todo lo demás bien, ¿no? Aparte de eso, tampoco ha sido una semana muy cargada, pero bueno, esperemos que siga así, ¿no? Pues me alegro de que estés pletórico y Cuba. ¿Tú qué, David? ¿Qué tal todo el tema? Bueno, ya ha acabado, ¿no? De la mudanza y todo. Pues parece que a David le está yendo regular el micrófono ahora mismo. Pero bueno, estamos hablando con él por aquí por texto, a ver si lo podemos solucionar medio rápido. Y de mientras yo creo que podríamos ir hablando un poquito de estos 3 temas que, como he comentado y como estaréis viendo en pantalla, tenemos hoy. Ok, ya tenemos a David por ahí. ¿Qué tal, David? Vale, perdón, que no sé qué pasa con esto, que a veces el micrófono no va bien. Pues nada, que te estaba diciendo que ojalá haber terminado la mudanza realmente. Que estoy aquí sobreviviendo como puedo y en fin, pues eso, así estamos. Una semanita más a echar un ratillo aquí hablando de cosas para despejarme un poco del estrés de vivir entre cajas. Pero bueno, no me cuento mucho más que eso. Unos flashbacks de Minecraft, ¿no? Vivir entre cajas. Sí, total. Bueno. No creo que ya te quede mucho, ¿no, David, de ese infierno de caja? No, las cajas no son lo peor. Lo que pasa es que hay un montón de cosas que estaban mal en el piso y como que la agencia que nos lo ha alquilado y la propietaria se están lavando un poquito las manos. Y estamos aquí tirados con un montón de averías, bastante serias algunas, y no sabemos qué hacer con eso. Pero vamos, eso es lo más problemático hasta ahora. Pero vamos, se irá arreglando con el tiempo. Esperemos que sí. En fin, ahora que estamos aquí los 4 reunidos, ¿qué tal si hablamos un poquito de Rave Day y nos enfadamos un poco? Bien, correcto. Pues venga, Carlos, abre tú la veda. Bueno, no sé si soy el más indicado para abrir la veda, porque he de admitir que no estoy tan informado como me gustaría sobre el tema, pero sí que soy consciente de que esta última semana, aunque creo que esto ya viene un poquito más de lejos, yo creo que ya llevamos un par de semanas con el tema, pero bueno, sobre todo esta última semana ha sido cuando se ha montado todo el revuelo y demás. Durante estos días se ha montado un pifostio importante porque un desarrollador independiente, ahora mismo no me acuerdo su nombre, perdón, quería publicar en Steam un título que se llamaba Rave Day y que principalmente su premisa estaba basada en la idea de violar y asesinar chicas en un mundo posapocalíptico. Creo que solo eran chicas, de hecho. Entonces, pues nada, obviamente se ha liado bastante porque Steam es una plataforma de distribución digital que le da bastante visibilidad a ciertos proyectos y al ser el título de un corte tan explícito y estar enfocado a ese target, pues quizás no se le debería de dar la posibilidad que le aporta un portal así. Yo la verdad es que lo entiendo y bueno, no quiero hacer spoilers tampoco de mi opinión, ahora hablaremos más del tema, pero que creo que todo lo que se ha montado estaba justificado, ¿no? Y creo que es fácilmente comprensible que independientemente de que la obra deba existir o no,
quizás darle ese megáfono para que lance su idea y estén visibles para tantísima gente que puede verse fácilmente influenciada y demás en un entorno tan aparentemente seguro como es Steam, pues yo entiendo que no es lo más correcto. Pero bueno, ¿qué os parece a vosotros, chicos? Vamos a ir construyendo una opinión. Venga, tanto que hablabais antes, Cuba y David, hablad ahora. Sí, Por eso, yo hablo, ya si que hemos queréis. hablado, a ver si sueltas tú algo también, Nacho, tío. Bueno, pues básicamente a mí me parece que Steam, al contrario que últimamente ha tomado una buena decisión de no publicar esto, no admitirlo, como se quiera llamar. Porque también hay que tener en cuenta de que Steam, desde que quitó todo lo que era el Early Access, o sea, no, el Greenlight, perdón, y literalmente es, si pagas $100 tienes barra libre para subir todo lo que quieras a Steam, es un pozo de mierda, con juegos que son assets copiados literalmente y cambiados 2 colores para colar como un juego nuevo y aprovechándose de los cromos para ser rentables, sin ir más lejos. Pues a mí me parece bien que esto no llegue a Steam. Yo estoy en contra del juego. Me da igual que la gente diga que en los videojuegos no debe haber censura o cualquier cosa. O sea, trata un tema que debería ser combatido, en mi opinión, de formas más directas, no solo con censura. Porque censurar porque sí, no te vale para nada, tienes que dar unos argumentos. Y Steam únicamente, el único argumento que da es no lo publicamos porque nos pueden demandar a nosotros por admitirlo, no porque estemos en contra, es decir, por puro interés comercial, más que otra cosa. Pero vamos, yo el juego me parece que al final probablemente se quedaría como Hatred, que también hubo mucho revuelo porque el tráiler bla 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 y luego el juego era una mierda con un castillo que era simplemente oleadas de enemigos y tú ibas matando sin ton ni son, como si fuera un Left 4 Dead o un Dead Rising. Sí, un serio, bueno, sí. Sí, de ese estilo, o sea, matar por matar, Sí. sin más. Ujú. Pero entiendo por qué se ha montado el revuelo y literalmente yo creo que es más porque es todo muy explícito, o sea, porque es un estilo gráfico realista, etcétera. Y posiblemente con otro estilo gráfico no se hubiera más revuelo que se ha montado, pero también es que tú luego ves las declaraciones del creador y dices, este tío está para que le encierren directamente. Yo también quería hablar un poquito sobre eso. Y es que considero que justo en la época en la que vivimos, los gráficos, ¿no? el apartado técnico de ciertas propuestas difuminan la frontera que existe entre realidad y ficción. Si tú hubieses querido sacar Rape Day hace 20 años, pues seguramente lo habría hecho de una forma, ya fuese con escenas pre-renderizadas, ya fuese con, pues bueno, con los gráficos de 16 bits que había por entonces, o de 32, de 64, pero lo habría hecho de una forma muy alejada al realismo y demás. Y no es que este título sea fotorrealista, tampoco es que se vea excesivamente bien, pero se ve lo suficientemente bien como para que el mensaje sea distinto, ¿no? Y ya digo, igual que hay muchos otros juegos que de lo bien que se ven difuminan esa frontera existente entre realidad y ficción, yo creo que un título así puede hacerlo igual. Pero claro, el mensaje que puede tener Uncharted o que puede tener God of War no apela al mismo público ni tiene el mismo impacto que este mensaje, ¿no? Y yo creo que eso es un problema. Ya digo, de esto hablaba un poco Jaime, nuestro compañero Jaime en la web, y hablaba de todo esto y de que no es por el hecho de censurar un videojuego, es por el hecho de que actualmente con la potencia de las máquinas no podemos permitir que pues bueno, de que se traten ciertos temas de ciertas maneras. Y en eso sí es verdad que estoy con él, estoy de acuerdo. Ahora que has dicho eso, Carlos, Carlos y en parte también Nacho, o sea, el tema de representar algo o en general plasmar X idea con gráficos es muy, pero que muy importante, porque tú fíjate que, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo más que nada, es un ejemplo sencillo y que muchas veces, de hecho, siempre estamos tratándolo entre un grupo de colegas, o sea, hablándolo, ¿no? Por ejemplo, tú ves a una chica, ¿vale? Una chica, pues, dibujada, pues, para ser dulce, tal, ¿no?
pero está dibujada al estilo o sea, el típico estilo manga, ¿vale? El típico estilo japonés de dibujo. Y tú haces un juego, ¿vale? Tú haces un juego haciendo X cosa, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, un acto tan escandaloso, ¿no? Como podría, por ejemplo, ser una violación. Tú efectúas un acto de esos, ¿vale? En una persona, ¿vale? Hecha con ese tipo de estilo, o sea, con ese estilo de gráfico. Y como que dices, joder, es que es relativamente hablando, no es normal, tal, porque ese tipo de dibujos se lo puede permitir, tal. Pero en cambio, tú haces lo mismo con un modelo más tirando a lo real, ¿no? Como por ejemplo se pueden ver los modelos en algunos pantallazos que hay filtrados por ahí del juego. Y dices, coño, ¿sabes? Entonces, o sea, que te lo piensas. O sea, tú comparas las dos cosas, ¿vale? Ese estilo de dibujo, o sea, quiero decir, ese estilo de gráficos es como que te impacta menos porque es el típico dibujito chino, como lo llama la gente. Y luego está el tipo de modelo, pues más tirando a realista, ¿no? Entonces ya digo, o sea, eso es realmente muy importante porque joder, que es el mismo hecho pero plasmado de dos formas diferentes. Y una forma es como que bueno, a ver cómo decirlo, o sea, como que juega mejor, a ver, mejor, me refiero que pega más cuando tú lo ves, ¿no? O sea, que te lo puedes imaginar de forma mucho más, o sea, mucho mejor, en plan, hablando de que es más común ver que una violación ocurra en lo realista antes que en los dibujos, ¿no? Porque, joder, no vamos a ir por la calle y no vamos a estar viendo chicas anime por ahí caminar, ¿sabes? Entonces, el representar X cosa con los gráficos es pero que muy importante y hay que saber jugar con ello pero que muy bien, porque algunas cosas se pueden malentender incluso y nada, eso era simplemente lo que quería añadir. Lo demás, lo que habéis dicho, o sea, sobre todo con los puntos que iba tratando, con lo de Greenlight y tal, con lo que dijo Nacho, estoy pero que muy, o sea, concuerdo con él totalmente y creo que este Raid Day es un juego que se ha pasado 5 o 6 pueblos, o sea, por no decir más. Es un juego que, joder, ya hay juegos o sea, ya hay juegos en fin, de matar brutalmente, pero tanto a mujeres como a hombres, ¿vale? Como por ejemplo podría ser Postal 2, que salió ya en 3D, en vista de primera persona. Ahí puedes asesinar hombres y mujeres, pero es que ese paso de ir más allá, ¿no? De añadir la opción de violar. Bueno, opción no, es que directamente que yo haya entendido es como lo principal, ¿no? En el juego. Sí, o sea, el juego va de eso. O sea, tú estás exacto, en la mente entonces, de un violador y vas haciendo cosas. Sí, pues exactamente, o sea, es como es pasarse mucho y ya lo digo, o sea, yo soy la primera persona en defender la libertad, ¿no? Entre los videojuegos, que hay que plasmar ideas siempre y cuando no se incita al odio y o sea, es como por ejemplo también me acaba de venir justamente a la cabeza, por eso mismo he cortado así de golpe, el tema de en su momento un modder en Skyrim, ¿vale? O sea, en The Elder Scrolls Skyrim hizo un mod que añadía niños, ¿no? Niños bueno, NPCs que eran niños, ¿no? A lo que vendría siendo el mundo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú con ese mod, más el mod de poder mantener relaciones sexuales con NPCs en general, que lo mismo cogías a Harl de no sé qué, y lo mismo cogías, yo qué sé, incluso a un animal o tal. Entonces, como que, a ver, no se veía nada de forma explícita, pero la postura que te montabas, entre comillas, ¿no? Con ese NPC, pues lo decía todo. Entonces, la gente aprovechaba y cogía el mod de los niños y el mod de otras relaciones, lo juntaban y de verdad, o sea, salían unas cosas que, o sea, había gente que incluso allí, bueno, en su momento, hace como 5 o 6 años que vi por ahí un chico pues tratando ese tema en un vídeo y vi un trozo del vídeo, ¿no? Y era un youtuber, no sé sinceramente de dónde era, pero se lo pasaba tan bien y yo dije, tío, o sea, ya no es por nada, pero es que te lo estás pasando porque con 200.000 en la cuenta y un Lambo en la puerta de tu casa, ¿sabes? O sea, y es como que, joder,
en fin, a partir de ahí ya como que... Porque bueno, se sabe, ¿no? Que o sea, en el mundo del videojuego pues existe ese... como esa... O sea, no está prohibido... Ningún juego tiene prohibido, ninguna empresa tiene prohibido hacer niños en sus producciones. Pero existe un acuerdo moral entre los desarrolladores de todo el mundo de no hacer niños o niñas y utilizarlos con fines XX, se podría decir, ¿no? Ya entendéis. O sea, por ejemplo, bueno, o sea, ya sea ya sea matarlos, o sea violarlos, o sea hacer cualquier cosa. O sea, eso como que tienen ese acuerdo moral de no hacerlo. Entonces, ya digo, que es un tema que da mucho que hablar, o sea, da muchísimo. Y eso era simplemente lo que me gustaría añadir. Si más tarde se me ocurre algo más, pues lo meteré, pero en un principio ya está todo dicho, vamos. O sea, que la gente esté en contra de ese videojuego es muy normal, porque es que mira que yo soy una persona que no se ofende por X cosas que otras sí se ofenden, otras personas sí se ofenden. Pero eso ya es pasarse un poco y es algo de mal gusto y joder, que sí, en fin, eso era básicamente lo que quería añadir. Cuba, te voy a hacer una pregunta. Has dicho antes que Sí. tú estás a favor de cualquier obra siempre y cuando no incite al odio, ¿no? Sí, claro, eso es lo que he dicho. Sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué una obra no puede incitar al odio? A ver si me explico de forma correcta y que pueda contestarte a esa pregunta, ¿vale? A ver, ¿El odio a qué? Yo creo que está la cuestión. no, ahora, a ver que me explique, ¿no? De mis palabras. ¿Cómo explicártelo, Carlos? Para que yo pueda expresarme de forma correcta y plena y que tú puedas quedar satisfecho. Al fin y al cabo, depende de los criterios de cada persona, algo va a incitar al odio o no, ¿no? Hay porcentajes, o sea, quiero decir, cada persona tiene su mundo, cada persona tiene sus criterios. Para una persona, un juego que pueda incitar al odio puede ser, por ejemplo, por poner el tipiquísimo ejemplo que ya estoy harto de ponerlo, un GTA, por ejemplo. Otros juegos, por ejemplo, que incitan a... No sé, hay más juegos que se pueden poner de ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vendría siendo o sea, de lo que vendría siendo la persona y el juego del que se habla, pues ahí puede considerarlo como que esa producción incita al odio, pero realmente yo estoy en contra de hacerlo porque, joder, ya hay suficiente follón como para que también haya follones en la industria. Entonces yo creo que si hay producciones que incitan al odio y que rompen de alguna forma, en mayor o menor grado, principios morales, de alguna forma, o en general incluyan elementos y escenas / interacciones con algo que realmente puede resultar doloroso y en fin, o muy ofensivo para algunos grupos de personas y tal, pues entonces yo creo que debería ser algo que se trate o sea, vamos, que se trate de forma muy sensible, ¿no? De forma tal y que en general que se tenga mucho cuidado con eso, porque mi respuesta sería esa, más o menos. No sé si te he contestado a tu pregunta, no sé si he contestado a tu pregunta, pero es lo que, vamos, es lo que se me ocurre contestar. Y ya digo, la industria de los videojuegos debería ser una industria, o sea, ya hay producciones tanto en el cine como en el mundo de la música, y hay producciones que incitan a ello, pero bueno, yo creo que el mundo de los videojuegos debería ser debería intentar ser un poco más puro, más que nada por cómo de normal mucha gente que tiene influencia ve los videojuegos, pero bueno. Ya. Sí. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? A ver, yo entiendo todo lo que decís, faltaría más. Y con lo que... En plan, no sé, con lo que yo voy a comentar ahora tampoco me estoy oponiendo. Yo lo veo súper lógico y estoy con vosotros y me parece esencial que no se visibilice más de la cuenta esta clase de propuestas. Porque si no, ya digo, podemos llegar a tener un problema, la gente se puede influenciar algo más de la cuenta y demás.
Sin embargo, yo defiendo la existencia de estos títulos, pues por muy heavy que sean y por unos temas, por temas espinosos que traten, yo defiendo su existencia. Lo que no defiendo es su visibilización vía Steam, por ejemplo, pero yo creo que tendría que haber ciertos portales o ciertas vías de acceso a estos títulos porque simplemente promueven una visión diferente y promueven una visión dura, promueven una visión enferma de lo que es el medio y de lo que es la industria del videojuego, pero una visión que no deja de estar ahí y deja de ser necesaria en parte, porque realmente te están mandando un mensaje. De manera más voluntaria o menos voluntaria, yo creo que un título como Rave Day, un título como Hatred, te está mandando un mensaje y te está haciendo sentir de una forma muy concreta. A mí Hatred, por ejemplo, siendo un título que no me gustó nada, o sea, jugablemente y en cuanto a diseño también con ese blanco y negro tan feo, no sé, no me gustó nada. Hatred me ha transmitido más que algunos juegos a los que he estado jugando durante estos últimos meses. Triple A, me refiero. No sé, y no me tengo que ir muy lejos, ¿eh? Quizás Hatred me ha transmitido más que Anthem, por ejemplo. Sin estar rajando de Anthem, ya habrá tiempo luego para rajar de Anthem, pero quizás me ha transmitido más. Obviamente no me ha transmitido lo mismo. Y obviamente me lo he pasado mucho mejor con Anthem. No es ese el tema. Pero el mensaje que lanza Hatred, por ejemplo, aunque sea un mensaje que ha salido de la cabeza de un puto enfermo, me parece que tiene mucha más potencia. Porque yo, mientras lo estaba jugando, me daba cierto miedo, cierto respeto, cierto asco por estar jugando a eso y por la diversión implícita que se supone que deben de tener los videojuegos, ¿no? De decir, estás jugando a esto, pásatelo bien. ¿Por qué no te lo pasas bien? Y sin embargo no te lo estás pasando bien, pues porque a lo mejor estás matando gente sin contexto, te está pareciendo una puta salvajada, pero por las leyes de la industria te lo tienes que estar pasando bien. Y por todas esas reflexiones que se crean y esas maneras tan poco orgánicas de transmitir las cosas, creo que esta clase de propuestas, ya digo, de manera más voluntaria o menos, seguramente de manera muy poco voluntaria, porque el tío este, ya digo, por lo que ha puesto en Twitter y en su página web, la verdad es que tiene pinta de ser un chalao de 2 pares de cojones, de manera más voluntaria o menos, se transmiten unos ciertos valores que yo creo que no se deberían de perder porque están presentes, se encuentran presentes en otras artes. Y no sé, si es verdad que eso, no quiero decir que estoy en contra de esa afirmación que habéis dicho vosotros de yo estoy a favor de todo videojuego mientras no contribuya al odio, ¿no? O algo así. Obviamente no quiero tampoco que se fomenten esos valores en la industria. Yo creo que es necesario que entre todos creemos una industria sana y que creemos algo bonito de todo esto, pero censurar ciertas propuestas yo creo que hace que el medio sea menos rico. Y ya está. Igual que hay libros, por ejemplo, que escriben tíos desde su celda en la cárcel y que son libros que son auténticas barbaridades, que es que te los lees y dices, no sé cómo a alguien se le ha ocurrido poder escribir esto. Yo creo que no debería, o sea, que debería de haber también videojuegos así. Y ya está, por el valor que tienen y porque tiene que haber videojuegos que los veamos y digamos, ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿Sabes? ¿Cómo tendría que tener la cabeza este señor para haber hecho esta atrocidad? Pero Sí. tienen que estar ahí para que los digamos. Si no lo decimos, se pierden las estudias, Sí. ¿no? Sí. Sí, es como dicen, ¿no? Que a veces la guerra es necesaria, ¿no? O sea, quiero decir que yo al menos te he entendido de esa forma, que a veces, o sea, el dicho de a veces la guerra es necesaria es que a veces tiene que haber sucesos, tienen que pasar cosas para saber para experimentarlo, sacar conclusiones y aprender, ¿no? Te entiendo, Carlos, te entiendo, supongo que te entiendo, vamos. Porque eso, podríamos llevar un podcast bastante atrevido, ¿no? Con todos esos temas que tocamos, la verdad. Sí, yo lo estuve hablando con Antonio el otro día, que Antonio piensa también de una forma muy, muy similar a la mía.
y lo estuvimos planteando, que igual es interesante hacer algo así, algún podcast, algún vídeo o quizás algún texto más especial de la cuenta Sí. en la web. Pero ya digo, yo no pretendo tampoco que se me malinterprete. No quiero estar en contra de todo lo que decís, porque creo que tiene muchísimo sentido y porque en gran parte estoy de acuerdo. Pero simplemente es eso, que no sé, yo personalmente no vetaría la existencia. No sé si David, por ejemplo, estará conmigo. Seguramente en esto no mucho. Yo tengo una opinión, o sea, no sé. Prácticamente todo lo que voy a decir es matizar muchísimo las cosas. Pero quizás es mi costumbre por acercarme al videojuego de esta forma, pero creo que cuando algo causa revuelo en redes sociales o bueno, en la propia sociedad como tal, lo que hay que hacer es analizar de dónde viene y por qué esto es un tema, vaya, por qué estamos hablando de esto ahora. Y yo creo que lo primero significativo que tenemos es que, si no me equivoco, creo que, vamos, si no me he informado mal, me suena que el autor de este juego había planeado la salida para el 8 de marzo, lo cual ya es en sí mismo una provocación, un intento de ponerse en el mapa. Me recuerda Está mucho, feo. como bien Está feo, habéis la mencionado antes. Claro, no, pero ya al margen de que esté feo, es una declaración de intenciones, o sea, nos está dando información de que esto no es casual, de que el revuelo que se ha causado ha sido completamente buscado, pues como pudo ser el caso de Hatred, que hizo campaña con su controversia porque sabía que la controversia le iba a ayudar a ser lo que era. Si Hatred hubiera salido y no se hubiera vendido a sí mismo como el simulador de matar por matar, y nadie se hubiera escandalizado por eso, Hatred hubiera sido un juego que hubiera pasado desapercibido en un mar de títulos mediocres, Sí. porque es un título mediocre, y jamás hubiéramos sabido de su existencia, porque no tiene nada memorable ni nada para que haya destacado, ¿no? Pero se creó ese problema alrededor porque aprovechó unos temas que estaban ahí de alguna forma latentes y que consiguió que salieran y que afloraran, consiguió sacar después de bastante tiempo un nuevo vértice en el debate de los videojuegos y la violencia, todo el tema de que ya sabemos de siempre, ¿no? Entonces creo que Rape Day ha recogido esa forma de hacer campaña, pero claro, ya Hatred no es suficiente. La violencia gratuita ya no es suficiente para escandalizar a la gente porque tenemos un precedente muy cercano, que es Hatred. Pero faltaba darle un giro más, ¿no? Y ahora pues con los momentos que están tan marcados los momentos que atravesamos, que están tan marcados por el auge del feminismo, por ejemplo, pues es un target muy sencillo, muy fácil al que aspirar el intentar ofender a toda esa parte de la sociedad que está concienciada con unos determinados temas, ¿no? Digamos que es un blanco muy, muy fácil para hacer algo así. Y de hecho, sinceramente, me cuesta entender por qué no ha ocurrido antes esto. No porque esté a favor, pero creo que era lo suficientemente fácil para que hubiera ocurrido antes. Pero bueno, por un lado tenemos eso, ¿no? Que el momento histórico era el necesario para ganar repercusión a base de una polémica muy barata. Porque luego nos fijamos y pasa igual que con Hatred, ¿no? También había antecedentes. Lo hemos estado hablando antes fuera de bueno, iba a decir de cámara, pero no exactamente, fuera de micrófono. Lo estábamos hablando Cuba y yo, que sí que hay antecedentes. O sea, estaba, por ejemplo, el Replay, que es un juego que todo el mundo menciona cuando se habla de todo esto, de la violencia sexual en los videojuegos. Pero es que, aparte de que la compañía de Replay hace caja y lleva haciendo caja con videojuegos del estilo basados en efectivamente diferentes formas de violencia sexual, incluidas violaciones, etc. A pesar de esos juegos y de esa compañía, es que esto viene de mucho más atrás. Y no lo quiero poner como un ejemplo relevante, pero es que en la Atari 2600 teníamos el Caster's Revenge, que es otro juego que se suele estudiar para estas cosas, que va literalmente de violar a una mujer indígena. Y ahí con sus gráficos de píxel y tal, retomando un poco el debate anterior de la representación de la realidad. Y bueno, creo que es un problema que ha estado ahí de alguna manera en la industria desde que dio sus primeros pasos, pero porque no es un problema de la industria, no es una cuestión de los videojuegos, es un problema social que lleva arraigado en nuestras sociedades muchísimo tiempo. También el hecho de que esto sea un problema ahora quizá quiere decir algo, quiere decir que no somos igual de permisivos como sociedad para esta clase de cosas.
Al margen, yo creo que, por retomar un poco los temas que hemos mencionado aquí, estoy bastante de acuerdo con Nacho en la actuación de Steam o de Valve, que son quienes están detrás al fin y al cabo, pero creo que ha sido muy lenta. Y de hecho, si también está dando que hablar este caso, es porque de alguna manera ha entrado en un momento en el que se está cuestionando mucho a Steam, justificadamente, pero con la aparición de Epic Games, Steam como que se le está leyendo un poco la cartilla, porque creemos que es el momento de que se pueda poner las pilas, y se está señalando todos estos problemas que está teniendo Steam para gestionar qué aparece en su tienda y qué no. Pero sin embargo, o sea, creo que no es algo anecdótico, es más bien sintomático que se haya colado este título en... O sea, estamos hablando de un título que tiene la palabra rape, violación, en el título, que no cuesta nada poner un filtro para que, en principio, los juegos que lleven esa clase de palabras no se puedan publicar. Quiero decir que es un gazapo muy gordo, que no ha podido ser una cuestión... O sea, hay que hacerlo prácticamente a posta, publicar ese juego, ¿vale? Pero el caso es, o simplemente tener muy poco cuidado. En cualquier caso, no queda demasiado bien retratada Steam ahí como compañía. Pero quiero decir que estas cosas no es la primera vez que ocurren en Steam, que ya hubo un juego que iba de agredir, por ejemplo, directamente a personas LGTB, no recuerdo muy bien cómo era, pero recuerdo haberlo visto. Un juego muy simplón, gráficos de pixel y tal, pero iba de... Y se publicó, no sé si al final lo retiraron o no, pero publicado estuvo. Entonces, creo que esto también ha dado que hablar porque, aparte de entroncar con toda la polémica que suscita el propio juego, en un momento cercano al 8M, intentando triguear, digamos, a un movimiento social como es el feminismo y todos sus apoyos, además llega en un momento en el que a Steam se le está leyendo la cartilla, con lo cual se puede abordar también desde ese punto de vista. Y además aquí en España, pues justo nos golpea con otro debate más, que es el que abrió Blizzy, porque justamente ahora ha habido un... Bueno, pongo en antecedentes a la audiencia por si alguien no se enteró, pero bueno, Blizzy, que es una periodista de videojuegos, bueno, no sé si es exactamente periodista, el caso es divulga sobre videojuegos en diferentes plataformas. No sé si es exactamente periodista porque no conozco su trabajo en medios ahora mismo, pero se dedica a divulgar. Y en fin, puso un hilo en Twitter puso un hilo en Twitter defendiéndose de las acusaciones que había recibido por haber hablado en televisión y haber dicho que había videojuegos que su mecánica principal era violar. Y se fue mucho de madre la cosa, porque la gente sacó las cosas muy de contexto. Yo entiendo que esas palabras entraran mal. Sorpresa es Twitter. Claro, sí, obviamente también. Sorpresa es Twitter y sorpresa es la televisión. Que luego salieran también titulares manipulados tampoco fue casualidad, quiero decir. Pero bueno, nos ha golpeado un poco con eso porque la reacción, digamos, que fue muy negativa, incluso por sectores que se consideraban afines a lo que pudiera decir una persona que, digamos, tenía una tendencia ideológica como la que tiene Blizzy. Pero incluso en esos sectores hubo una reacción que yo creo que fue tirando a negativa. Desconcertó como poco. Y a raíz de eso, creo que ha golpeado todavía con más fuerza el tener que decir algo o el tener que justificar la existencia de este juego, o bien para no darle la razón, o bien todo lo contrario, diciendo, mira, pues Blizzy tenía razón en que existían estas cosas. Entonces creo que ha sido un tema por estas tres cosas. Pero bueno, ya entrando en lo que es el juego en sí, se ha mencionado antes Postal, por ejemplo, y Postal, creo que Postal no tenía una intención tan clara en la violencia, sino que más bien, si quienes hayamos jugado a Postal, que yo, por ejemplo, lo he jugado el 2, ¿no? Solo he jugado la primera versión, la original, pero Postal tiene una subversión de la violencia muy tocha. De hecho, jugablemente tampoco es que glorifique la violencia. Sí, lo bueno... Postal... Sí. No, que lo que quería decir es que está como dices, o sea, realmente Postal 1 lo jugué así por encima, no lo terminé, ¿vale? Pero por ejemplo el 2 y el 2 me lo pasé y con todo el contenido que tenía por ahí, y el 3 pues casi me lo pasé, pero bueno. La cuestión es que es como tú dices, realmente no tienes que matar, o sea, a ver, sí llegarán misiones en las que tendrás que defenderte, pero tú como matar por matar no tienes por qué hacerlo. Entonces, exacto. Ya depende, es la elección del jugador, que es cómo quiere pasar la misión, ¿no?
Sí, o sea, a ver, en Postal 1, por ejemplo, que es el juego que yo conozco, sí que tienes que matar, pero tienes que matar a la gente armada porque la gente armada cuando te ve te dispara. Entonces, de alguna manera son enemigos. Claro. Pero los civiles ni te penaliza ni te premia por acabar con ellos. Entonces, no está glorificando esa violencia que, por ejemplo, Hatred sí glorifica. Luego, por otro lado, si no lo has jugado hasta el final, no voy a hacer spoiler por si alguien lo quiere jugar, pero digamos que al final de Postal hay una subversión bastante grande del tema del juego en sí. No voy a decir cómo ni por qué, pero digamos que te deja un poco pensando que igual no era todo tan simple como parecía en un principio. Le da un girito que tampoco es nada del otro mundo, no esperéis aquí un guión demasiado elaborado, pero bueno, pero está ahí. Y Hatred, que también lo hemos estado mencionando, creo que recoge de alguna manera, es una especie de sucesor espiritual del primer Postal, pero coge lo que hace interesante a Postal y lo desecha. O sea, creo que es el concepto de Postal, pero quitando todo lo que hace a Postal ser un juego interesante, sí, incluido el contexto histórico que es imposible de replicar, obviamente. Pero, y retomando un poco las palabras de Carlos, creo que todo el tema este de la reflexión que te puede hacer Hatred, que yo estoy de acuerdo en que Hatred te puede ayudar a pensar un montón de cosas y hacer reflexiones muy interesantes. Sin embargo, creo que plantea también una problemática, que es la siguiente, que es que esa reflexión que tú puedes hacer en torno a Hatred es emergente, no es una, o sea, es emergente y por tanto contingente, no es una reflexión que vaya con el propio juego. El juego no te hace de ninguna manera, no te incita a reflexionar. Tú reflexionas porque tú, en tanto que persona con un bagaje cultural determinado, en tanto que a lo mejor persona interesada por el mundo de los videojuegos como medio de transmisión, o como periodista de videojuegos o como X, al final acabas pensando en cosas sobre ese juego, cosas que te hacen reflexionar, pero no es un juego que te incite a la reflexión en ningún momento, con lo cual, sí, tú o yo, que podemos estar interesados en el videojuego como un medio de expresión artística, podemos fijarnos en cosas y podemos intentar pensar cuál es el sentido de Hatred y llegar a conclusiones bastante interesantes, pero si cae en las manos de un chaval de 15 años o de 18 años, por poner un ejemplo que sea completamente legal, pues a lo mejor es solo jaja, mira cómo mola matar gente, mira cómo estalla la cabeza, ¿sabes? Entonces creo que ese valor intrínseco que tienen las cosas simplemente por ser distintas también es un poco discutible. Luego hay otro factor que es el tema de la excitación sexual, que yo creo que tanto Postal como Hatred como cualquier otro juego que muestre violencia explícita no busca una excitación sexual, y esto es importante porque la activación sexual de alguna manera juega un papel en todo esto, porque es una cuestión, la relación entre si la violación en la ficción guarda alguna relación con la realidad, es precisamente, o sea, la polémica está aquí, es que la activación sexual, si a ti algo te activa sexualmente, vas a buscar eso, vas a buscar más cantidad de eso. Entonces es impredecible saber, o sea, es impredecible cómo vas a buscarlo. Con lo cual, si tú realmente lo contemplas y si tú realmente eres capaz de recurrir a una obra simplemente para ver qué se cuece ahí, pues bueno, puede ser más agradable o menos desagradable, pero no tiene por qué pasar nada malo. Pero si, ya lo he dicho antes, si tú, por ejemplo, te masturbas jugando a Postal, pues igual tienes un problema, o te masturbas jugando a Hatred, igual tienes un problema, lo mismo que con Rape Day, creo, ¿no? Por mucho que esté sexualizada toda esa violencia. Y luego ya, pues para terminar, porque creo que ya he hablado de todo lo que me he ido apuntando por aquí, para terminar, yo creo que la representación de la violación es importante, y retomando también un poco lo que ha dicho Cuba, creo que igual sí que lleva razón en que se debe hacer con cierta sensibilidad. Creo que la violación se puede, o incluso podría arriesgarme a decir que se debe representar en cualquier medio artístico, en tanto que es un fenómeno que ocurre en la realidad y que además es algo lo suficientemente serio como para que se hable de ello, pero creo que hay que hacerlo con mucha sensibilidad y creo que se puede hacer perfectamente sin que sea una apología de la violación, ojo. No es igual, por ejemplo, hacer un juego de guerra que hacer This War of Mine. A esas cosas me refiero. No es, se puede hablar incluso desde una perspectiva lúdica de estos temas y se puede hacer mucho bien, pero creo que no es el caso. Creo que habría que ser bastante cínico para defender que Rape Day hace esto, pero bueno, no estoy diciendo tampoco que nadie lo haya hecho, porque no lo habéis hecho ninguno de vosotros, tampoco lo he oído por ahí, pero quiero decir que en el supuesto caso me parecería demasiado cínico. Y lo que yo considero
en todo esto es que no es una cuestión de que sea valioso por el mero hecho de existir. Tampoco es una postura censora la que tengo yo, porque yo no estoy a favor de la censura. Tampoco tengo medios para poder censurar. Quiero decir, es un poco absurdo plantearme si quiero que exista o no exista. Yo lo puedo intentar reprimir todo lo que pueda, y de hecho lo hago. Pero de ahí a que yo pueda tener algún efecto en que alguien haga o no haga algo o produzca un tipo de obra, pues no puedo. Con lo cual ese debate igual no es el que me corresponde. Lo que yo siempre digo es que al final esas obras están ahí y lo único que nos queda es apelar un poco a la responsabilidad. Yo creo que como un creador de videojuegos responsable, alguien no puede sacar una obra así, porque sabes que tiene un impacto, por mucho que te guste experimentar, por mucho que te guste provocar, pero yo creo que no es responsable hacer simplemente un juego amparándote en lo políticamente incorrecto y en la libertad de expresión, en una supuesta libertad de expresión que habría que pensar hasta qué límite se aplica, simplemente para que al final está causando un daño que yo creo que es mayor al beneficio que está causando, porque la diversidad en sí misma no es un valor. Quiero decir, por contar con diversidad en una mesa redonda, por ejemplo, a mí no se me ocurriría llamar a un nacionalsocialista, por ejemplo, porque no es la clase de diversidad que quiero. No sé si me explico. Que la diversidad no siempre suma por bandera. Entonces, creo que es un tema muy complejo. Creo que he tocado un poco muchos palos sobre los que se puede trazar algún tipo de argumentación, y esa es un poco mi postura en general, que creo que hay que reflexionar también sobre la propia violencia en el medio y cómo se muestra, porque quizá la violencia implícita nos resulte más incómoda que la explícita, bueno, al revés, la explícita más incómoda que la implícita. Entonces, cuando vemos algo muy explícito, nos tiramos al cuello y decimos, vaya, esto debería desaparecer, y quizá este impulso sea bueno, pero tampoco justifica que exista. Quiero decir que a Rape se le vea de lejos que es un juego que va a hacer daño, no quita que haga daño. Entonces, bueno, creo que está bien analizar la violencia implícita, pero no por ello hay que justificar la explícita, más cuando no tiene un motivo o cuando no tiene una aplicación artística o que lleve a algún mensaje que de alguna manera pueda ser responsable socialmente. No sé, esa es un poco mi postura con respecto a todo lo que habéis dicho. Y también mencionaste antes el tema de que si te masturbas con Postal, pues o con con Rapeplay o con Raid o lo que sea, tienes un problema, ¿no? Eso es lo que mencionaste antes. Y si, por ejemplo, te masturbas con Smash Bros, o sea, quiero decir, ¿se consideraría también problema? Yo creo que tiene otra clase de problema. Exacto, sí, es un problema tirando más para bueno, ¿no? Es un problema menos problemático. En fin, sí, el problema lo matizo en un momento. A ver, no estoy hablando en términos psicológicos, porque yo no soy psicólogo, aunque he estudiado bastante de psicología, pero no estoy cualificado para sí, no te has formado. Aparte, tampoco es una cosa en la que me gustaría meterme, porque mi fe en la psicopatología es bastante limitada, pero cuando digo que tienes un problema me refiero a que esas actitudes tuyas, sean patológicas o no, están realmente poniéndote en tensión con el entorno social en el que vives, ¿no? Porque si tú estás de alguna manera disfrutando de un contenido que representa la violación y que lo está apoyando, que no está criticándolo, te está poniendo en tensión con todas aquellas personas que son las mujeres que son sujetos de sufrir una violación por el mero hecho de vivir. Entonces es un problema bastante grave, que yo creo que la socialización masculina a veces se toma estas formas y te coloca en una posición antisocial, y eso es un problema. Eso es un problema al margen de cualquier patología, es un problema. Con Smash Bros, pues igual no es el mismo caso, ¿sabes lo que te quiero decir? Igual no está construido socialmente con aquellos elementos que te van a hacer sentir esa excitación sexual o que podrían hacerte sentirlo, pero en cualquier caso, pues no estaría mal analizar de dónde te viene y por qué. Pero creo que no es el mismo caso, ni alude al mismo tipo de comportamiento ni de persona que lo que estábamos hablando. Sí, bueno, era una preguntita un poco más tirando para tonta, pero era un poco para, destensar un poco la situación. No, que tenía sentido igualmente, ¿eh? No, pero que me has contestado de forma quiero decir, de forma seria y de una forma, pues, lógica y de cómo funciona, en fin, que quiero decir que, como has dicho antes, que
hemos tocado ya tantos palos que al final, o sea, podríamos hacer un podcast de 3 o 4 horas solo hablando de ese tema. O sea, Sí, realmente, Con lo que llevamos melón. hablando de este, ya prácticamente llevamos el programa. Ya, sí, es un melón grandísimo, pero bueno, Pero- yo por suerte no tengo nada más que decir por ahora. Pero así es- que creo que sí. es interesante, es muy interesante todo lo que decimos aquí, o sea, contrastando opiniones. Vamos, que lo bueno es que no somos los típicos que vamos a decir, no, está mal y pasamos, ¿sabes? Siempre hay que justificarlo todo y pues contrastar todo, pero bueno, está bien. Bueno, de eso se trata al fin y al cabo. Pero bueno, lo dicho, podríamos tirarnos horas hablando de Rave Day y de todo este tema, pero yo creo que ya va tocando pasar de tema, porque si no nos vamos a comer todo el podcast. Y aunque tengo muchísimas ganas de hablar de Nintendo Labo y de cómo Nintendo se ha aventurado con la realidad virtual por fin, creo que vamos a hacer primero una paradita creo que corta en Sony, en PlayStation Vita más concretamente, y en el paro de su fabricación. Es curioso porque la distribución ya había terminado, así que no sé qué van a hacer ahora con esas miles de consolas que han fabricado y que no han llegado a distribuir. Se las quedarán de recuerdo, supongo. Pero bueno, el tema está claro. Sony ha dejado de fabricar PlayStation Vita y al menos de momento dice adiós a las consolas portátiles, ya que claramente el mercado que le está funcionando ahora mismo es el de la sobremesa y no tiene la necesidad de expandirse a través de un medio que está claramente dominado por Nintendo, no me atrevería a decir. En fin, realmente en cuanto al tema en sí, en cuestión, no hay mucho de lo que hablar. Ya sabíamos que Vita estaba muy jodida, aunque ha estado peleando durante muchos años por allí por Japón. Pero Vita estaba ya en una situación crítica y era esperable que más pronto que tarde Sony pues chapara la fabricación y empezase a dedicar esos recursos a trabajar en la fabricación de otra clase de hardware, ¿no? Quizás en esa PlayStation 5 que tiene que estar al caer. Pero bueno, lo importante aquí es hacer un repasito a lo que ha sido PlayStation Vita, quizás a las causas de por qué se pegó la torta que se pegó en su día, pese al inicial apoyo third party que recibió. Y bueno, poquito más. Voy a darle la palabra a Cuba, porque Cuba es un loco de... Bueno, es un loco de todo, pero es un loco también de las portátiles, de los retro y demás. Y bueno, aunque no has tenido una PS Vita, Cuba, no sé si quizá le tenías cierto apego como hardware que es, ¿no? Sé que de PSP sí que eres muy fan y que te has jugado gran parte de su catálogo, pero bueno, no sé si tenías pensado hacerte con una Vita o en algún momento lo tuviste pensado, o si quizás ahora, por ser una mera pieza de coleccionismo, te vas a hacer con una, no sé, cuéntame. Pues mira, vayamos por partes, ¿vale? Intentaré ser lo más breve y preciso posible en este tema. La verdad es que sí, soy muy, pero que muy fan de las PSP. De las PSP soy, pero vamos, o sea, las tengo ahí en mi cajón mental de cosas que aprecio, ¿vale? De cosas materiales que aprecio mucho. Las tengo metidas ahí, pero te digo, realmente no sé a qué se debe. Yo no, o sea, no soy una persona que ha tenido todas las consolas que iban saliendo, o sea, quiero decir, no soy una persona que sea coleccionista, tampoco soy una persona que tenga consolas varias, pero o sea, vamos, la PSP, ¿vale? Que vamos a empezar por ahí. La PSP a mí personalmente me encantó, ¿vale? O sea, me encantó cuando empecé a verla por ahí, entre la gente, pues a mí me flipó muchísimo primero por su apartado visual, o sea, no visual, sino el apartado no me sale la palabrita ahora. El apartado o sea, el cosmético, ¿no? Por así decirlo. La apariencia de la PSP es una consola Estético. compacta.
Estético, exacto, gracias. Es una consola compacta, es una consola bonita, es una consola con una ergonomía muy, pero que muy potente a mi parecer y además con un sistema operativo que juega muy, pero que muy bien, o sea, juega en conjunto con la consola, juegan muy bien, o sea, crean una pieza única muy, pero que muy única, ¿no? Bueno, la redundancia. Entonces, claro, a mí desde que empecé a ver las PSP siempre las tenía como muy, muy por encima de las demás consolas o sea, por encima de las demás consolas handheld, tanto las retro como las no modernas y tampoco retro, bueno, podría decirse las consolas un poquito más antiguillas, ¿no? En fin, pero que ya digo que ahora pasando a la PS Vita, la verdad es que me entristece muchísimo que haya tenido tan poco impacto la PS Vita. Pero yo creo personalmente que se debe también a que esa consola, la PS Vita, quiso ser una hermana menor directa, o sea, quiere decir como una especie de sucesor directo de la PSP, ¿no? O sea, quiere decir que realmente no innovaba demasiado, a mi parecer, yo nunca he tenido una Vita, pero por lo que sé por lo que puedo decir sobre las PSPs y de alguna que otra, o sea, de algún que otro colega que siempre le pillaba la PS Vita y tal para echar unas partiditas a algo, pues creo que Sony falló bajo en ese concepto, ¿no? De solo intentar renovar en sí el concepto de la consola, tanto a nivel estético como a nivel pues de operatividad, ¿no? Pues, bueno, operatividad entendiendo por operatividad de las funciones que ofrecía en sí el apartado, el sistema operativo. Entonces creo que es muy triste que una consola con tanto potencial, ¿vale? O sea, tanto potencial, pero llevándolo ya, no, o sea, no porque la PS Vita, no es que la PS Vita tenga su propio potencial en sí, sino que es un potencial que va multiplicado por su hermana mayor, que es la PSP, ¿no? La portable. Entonces, a mí es lo que más me entristece, que no sigan o que no quieran darle una última oportunidad, ¿no? A las handheld, pero bueno, supongo que tendrán sus motivos que están tal como tú dices, ¿no? El motivo de la PlayStation 5 que estará por ahí ya a punto de caer sobre el globo, ¿no? Pero bueno, ya digo, PS Vita me parece una consola, quiero decir que luchó de forma muy apuesta, ¿no? O sea, luchó muchísimo en sus últimos años y sobre todo meses, ¿vale? También había bastantes compañías que se atrevían a sacar sus juegos independientes para la PS Vita, ¿no? Porque normal vemos lo típico, en plan PC, Xbox, o sea, Xbox One, PS4 y de vez en cuando también vemos algún que otro juego para PlayStation 3 y 360, pero también cuando veíamos el simbolito el logo de PS Vita, pues como que nos impactaba un poco, ¿no? Porque como que ya antes de realmente haberse muerto, ¿vale? Porque, bueno, haberse muerto, quiero decir que hoy en día todavía... PS Vita nació muerta, admitidlo ya. No, que no nació muerta, Nacho, eso te lo niego. Quiero decir, respeto tu punto de vista, ¿no? Pero a mi parecer, yo creo que falló bajo el principal motivo por el que la PS Vita nació con no sé cómo decirlo, con una enfermedad terminal, ¿vale? Por así decirlo. Fue eso, de intentar ser una versión chetada por así decirlo, ¿vale? Chetada de la PSP. Porque que yo sepa, PS Vita realmente no añade ninguna característica que pueda ser la hostia de remarcable, ¿no? Teniendo en cuenta la comparación de la PSP y la PS Vita. Que es, por ejemplo, o sea, tú comparas por ejemplo, el tema de Nintendo, tú comparas la Nintendo Switch y luego, por ejemplo, comparas, no sé, por poner un ejemplo,
que, a ver, es un poco más complicado porque Nintendo tiene muchas más consolas que handheld que Sony, ¿no? Al fin y al cabo. Que Sony solo tiene 3. Tiene la Pocket Station, tiene la PSP y la PS Vita, que yo sepa. Entonces ya digo, mejor no me voy a meter a comparar consolas de Nintendo, ¿vale? Porque es un tema que hay que tomarlo un poquito más, con un poquito más de distancia, ¿no? Pero es eso, básicamente, que me parece súper triste, tío, y de verdad que es una pena enorme que PS Vita pase al olvido de esa forma, en plan, una consola que existió y nada más, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, siempre estarán las típicas personas que pensarán lo contrario u otra cosa directamente, como yo, por ejemplo. Pero bueno, no decisión, sino la opinión popular sobre esa consola, pues que existió y murió, ya está. No es como la Game Boy, que vamos, o sea, la Game Boy, o sea, vamos, si, o sea, poco falta para que en vez de banderas de, en fin, en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de banderas de Estados Unidos, cuelguen una bandera con la Game Boy, ¿sabes? O en Japón. Entonces, ya digo, es una pena, a mí me entristece mucho ese hecho. Lucharon como pudieron, cayeron en el combate y nada más. O sea, es lo único que se puede apreciar. Y, o sea, bueno, quiero decir, lo único que podemos hacer es apreciar ese hecho y seguir pues disfrutando de lo que queda de tanto la consola, tanto de la consola en sí como del catálogo que nos ha dejado, que no es un catálogo, o sea, no es un catálogo que sea muy, o sea, que se vaya más allá de la, bueno, o sea, quiero decir que no es un catálogo que machaque otros catálogos, pero sí que es un catálogo que no tiene pérdida, vamos. Así que nada, esa sería mi humilde opinión sobre el tema de la PS Vita y pues de la decisión de Sony, ¿no? De no seguir sacando más handheld por ahora, al menos. Esperemos que eso cambie y dentro de unos 10 años puedan reinventarse y sacar una consola que de verdad sea, o sea, vamos, que conserve un poco de magia de la PSP sobre todo y también de Vita, desde luego. Sí, pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, la verdad, Cuba. Yo creo que el principal error de Sony fue quizás infravalorar las posibilidades de DS. Creo que PS Vita es una consola que llegó algo tarde, porque ya 3DS se había comido una gran parte del mercado, y que es una consola que, aunque tenía muy buena idea, quizás le faltó ese puntito de maestría o de incluso aprovechar mejor su hardware. Yo sí que la tengo y no sé, tiene ideas muy interesantes. Tiene, por ejemplo, un panel táctil trasero, que yo no recuerdo haber visto eso nunca, además de la pantalla táctil. Tiene, en cuestiones de conectividad, es bastante poderosa. Podrías ponerle incluso una tarjeta SIM para poder jugar en cualquier lado con 3G y demás. Creo que era una consola que tenía muchas posibilidades, pero a las que, sin embargo, pues no se le acabó de sacar partido. También creo que igual no recibió la mejor acogida, pero eso no es excusa para que Sony, no fue excusa para que Sony le dejase de dar apoyo como dejó de hacerlo, ¿no? Porque sí es verdad que tuvo un lanzamiento relativamente potente en cuanto a lanzamiento, tuvo su propio Uncharted, el Abismo de Oro, que estaba bastante bien, sin llegar al nivel de los principales, pero estaba bastante bien. Tuvo también ese Call of Duty Black Ops Declassified, que era un título muy inferior a los estándares de la franquicia, pero que era un Call of Duty y funcionaba como Call of Duty. Yo le eché un número enfermizo de horas, me daría hasta vergüenza consultarlo, pero jugué bastante, saqué platino y todo. También tuvo ese Gravity Rush, así como su secuela, Gravity Rush 2, que inicialmente iba a ser concebida para la portátil, aunque al final acabó llegando a PlayStation 4. Killzone Mercenary, buenísimo. Yo creo que junto con Killzone 3, los mejores Killzone. Y no sé, si es verdad que eso, de Soul Sacrifice, tuvo un catálogo inicial bastante potente, pero Sony
tiró la toalla muy, muy rápido. Y esto pues se sumó a que era un sistema que no era especialmente barato. En cuestiones de catálogo también y de ritmo, Nintendo era una apuesta mucho más segura. Y bueno, todo eso fue lo que acabó contribuyendo al fracaso de la consola, que estaba dictado desde el primer año, vaya. Yo recuerdo ya que conforme nos íbamos acercando al segundo año y se perdía un poco ese impacto del estreno, DS, 3DS se alzaba como una apuesta muchísimo más firme y muchísimo más segura. Así que, nada, ya digo, una pena, pero sí es verdad que es una consola que nos ha dejado muy buenos ratos. También esa conectividad tan especial que tenía con PlayStation 4, con el uso de distancia y demás, era una posibilidad muy interesante que al final ha acabado expandiéndose y de hecho esta última semana llegó a dispositivos iOS, lo cual me alegra bastante porque funcionaba como un tiro y era súper divertido poder jugar en cualquier lado. Y bueno, ya está, no sé qué más decir, la verdad, una auténtica pena. A mí, yo he disfrutado mucho con PlayStation Vita a pesar de esos problemas de catálogo. Como usuario me hubiese gustado obviamente que Sony hubiese manejado el tema de otra forma, pero aún así he de decir que yo quedé satisfecho con la consola y que mucha de esa gente que decía, bueno, que la criticaba sin haberla probado casi, pues bueno, quizás sí, quizás tenían una visión demasiado pesimista de lo que era. Porque bueno, realmente catálogo tenía. Lo que quizás no tenía eran grandes apuestas AAA como nos hubiese gustado. Pero catálogo, lo que es catálogo tenía. Y sobre todo japonesadas y cosas así tenía muchísimas y de mucha calidad. Yo he jugado auténticas obras maestras. Me fundí el Persona 4 Golden, por ejemplo. Disfruté muchísimo de ¿cómo se llamaba? Se me viene a la cabeza Onimusha, pero no, el Onimusha no llegó a Vita. Bueno, si me acuerdo luego lo comento, pero vaya, he disfrutado muchísimo de muchos títulos así de corte japonés, mucho Dungeon Crawler, mucha aventura gráfica y ya digo, yo creo que era una consola que estaba dirigida a nivel de especificaciones y de catálogo para un target muy específico, para un público muy concreto, pero que si formabas parte de ese público, pues te sabía satisfacer, la verdad. En fin, ¿queréis, David o Nacho, aportar una perspectiva desde fuera o pasamos ya directamente a hablar de la competencia? Competencia. Sí, yo tengo poco que decir realmente. Básicamente mi opinión de Vita es que se ha equivocado bastante con él. O sea, no se ha equivocado, sino que llegó en un momento muy hostil, pero lo que se dice siempre, que el móvil ha comido el terreno y poco más. No tengo una opinión más elaborada. Sí, es verdad eso de Pero os digo una cosa, como una consola entre tus manos, ningún móvil. O sea, yo soy de eso. O sea, como la típica sensación de apretar un botón de plástico, o sea, bueno, a ver, plástico, sí, plástico, con su carcasa de X material, con sus gatillos, tal, o sea, es que ningún móvil, vamos, los móviles se van, pero vamos, o sea, es que a tomar por... Mira, el mío lo tiro si hace falta ahora mismo, ¿sabes? Pero que te digo, tío, que ningún móvil como una consola, tío, te lo juro. A ver, sí es verdad que hay los típicos mandos para móviles y demás, pero bueno, que sí. Yo también soy mucho de portátiles, la verdad siempre me han gustado las portátiles. Yo creo que a la consola a la que le he podido echar más horas en mi vida fácilmente ha podido ser la DS o la Game Boy Advance. Y ya digo, como defensor de las portátiles, la verdad es que me agrada mucho más jugar en portátil que en móvil. Aunque cada vez las diferencias sean menores, ¿no? Ya digo, incluso a nivel de hardware, con estos mandos que hay y estos adaptadores. Pero no sé, la experiencia es otro rollo, la verdad. Y no sé, se nota, yo lo noto. En fin, nada, chicos, el móvil le comió mucho terreno, solo podía quedar uno y quedó Nintendo finalmente, compañía que ha ido evolucionando, que lanzó Switch y que ahora lanza este kit de Nintendo Labo diseñado para realidad virtual. Esa apuesta por la realidad virtual que ya se venía comentando de lejos, que ya se había filtrado y que pues ha resultado ser una realidad, al contrario de lo que muchos decían. No sé qué os parece, a mí
como concepto me gusta bastante, aunque tengo, no sé, tengo serias dudas sobre su funcionamiento, porque bueno, eso de tener una pantalla, un pantallote a 5 centímetros de los ojos, pues no sé yo hasta qué punto puede ser bueno. Y también, sobre todo a nivel de potencia, porque bueno, sí es verdad que los juegos que va a correr no son nada del otro mundo, pero os recuerdo que para ejecutar una buena realidad virtual se necesita un hardware que mueva los juegos por lo menos a 90 FPS, siendo 120 lo recomendado para que no maree eso más de la cuenta. Así que, bueno, veremos qué tal funciona, pero a mí me parece interesante, la verdad, y creo que la AVO es un buen medio para la experimentación y demás. A mí lo que me parece muy curioso es que han ido completamente al revés que con 3DS. Que con 3DS al principio, o sea, acabaron quitando el 3D porque podía matar a los niños prácticamente. Y aquí han sacado la realidad virtual, que es ahora el nuevo juguete atractivo, en la línea que va más enfocada a los niños. Y respecto a lo que dice Carlos de la potencia, a ver, vale que lo van a hacer con el equivalente de Nintendo, las Google Cardboard, que es básicamente pongo un cacharro de cartón al móvil y tengo realidad virtual. La experiencia no va a ser ni de lejos la de una PlayStation VR o una Oculus Rift. O sea, esto es realidad virtual low cost y para juegos muy específicos. El que se piense que va a haber Zelda en realidad virtual, que espere a las 2 otras consolas de Nintendo por lo menos, porque en esta ocasión no va a ser así. Yo personalmente no tengo nada que añadir en este caso. Ay, perdón, que ha habido un lagazo. Sí, acabo rapidito, porque yo realmente no tengo que decir nada de esto. Para mí esto, ¿qué quieres que te diga? Mucho cartón y poco juego hay ahí, ¿sabes? Pero nada, o sea, es Hombre, que es eso. Desde Es luego, como... si es como el Nintendo Labo del robot, muchos juegos no hay. es que es muy gracioso. Venga, Yo cuando vi por Twitter los anuncios y los tweets que sacaba Nintendo sobre eso y gente con mochilas tal cual, le digo a mi hijo, niño, deja el cartón, tira por una mochila normal y corriente, ¿sabes? Porque es que, joder, nadie, no sé, es que es una cosa de innovar tan ridícula y que siempre lo digo, respeto a la gente que se lo pase bien con ese tipo de accesorio y me alegro por ellos, ¿sabes? De verdad, me alegro por ellos, pero para mí es una cosa muy ridícula. No tan ridícula como innecesaria, ¿no? Por ejemplo, esta tarde apareció por la web mi artículo sobre Game Boy Printer, ¿vale? La mini impresora, ¿no? Térmica que salió en su momento, en el 98, si no recuerdo mal. Y, o sea, dije que básicamente es un periférico, ¿no? Es un dispositivo que no era necesario, ¿vale? O sea, no era necesario, quiero decir que es un dispositivo que era un caprichito más, al fin y al cabo, pero que seguro que tenía más, o sea, se le podía dar más usos y más divertidos que a muchos periféricos hoy en día, de periféricos barra accesorios, ¿no? Como podría ser Lavos, o sea, al menos a mi parecer. Pero bueno, ya te digo, eso es simplemente lo que quería añadir. A mí la Switch como tal, como consola, está guay. No voy a decir que es una consola de mierda porque no puedo decirlo, porque no lo pienso, ¿vale? Y directamente es eso. Podían haber, yo qué sé, en vez de estar con todo lo de Labo podrían, pudieron haber tiradose más meses diseñando e intentando innovar y sacar algo de verdad que valga la pena, aunque cueste más y ya está. Pero bueno, que igual soy yo, ¿sabes? Pero bueno, es mi punto de vista. Cuba, no me seas cuñado. El cartón es la hostia. A ver, lo dice el que no tiene ningún kit de Nintendo Labo. No es por ser cuñado, pero es que el cartón, tío, escúchame, tú se lo das al a ver, ya no es por decirle a un niño lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo no soy el típico viejo que dice las maquinitas para los niños, ¿sabes? No soy de esos, pero tío, eso... Pero no, a ver, tampoco, no te pases, tío, pero escúchame, tú dejas eso en el escritorio, abres la ventana, te tiras para 3 horas, empieza a llover, se te moja todo y a tomar por culo el Labo, ¿sabes? O sea, es como, tío, vale,
vamos a por otro, ¿no? Yo qué sé. En fin, que ya lo digo, Carlos, si tú tienes un telescopio hecho con Labo, pues perfecto, ¿sabes? O sea, no... o unos patines ojalá, tío. o algo, o una mochila, pues, o sea, quiero decir, que yo me alegro por las personas que se lo compren, pero para mí es algo de lo más ridículo que hizo Nintendo en los últimos años, por no decir en todo el transcurso de... Bueno, en fin, vamos a saltarnos algunos periféricos de NES que salieron en su momento, pero... No te preocupes. También es cierto, o sea, mal mareo se veía a la gente, era la consola de los Illuminatis para controlar el mundo, en fin. Yo, por ejemplo, dentro de lo que es Nintendo Labo, hay kits que sí que tienen sentido. O sea, por ejemplo, el del piano está guapo. Tío, y el del robot, ¿pero qué tenéis? No. Robot, A ver, es la hostia. a ver, no, el del robot lo que mola es el cartón, pero lo que viene a ser lo que es jugar, poco. Y para eso me cojo cartones y me hago un robot yo por mi cuenta. No necesito pagar 70 o 80 euros. Pero lo que es el contenido del piano, por ejemplo, el del piano está chulo. O por ejemplo, los que salieron ahora de coches y tal, que luego además era compatible con el Mario Kart, bueno, eso lo puedo hasta cierto punto entender. Lo que yo no entiendo... O sea, y entiendo que por qué apuestan por dar el salto a la realidad virtual con cartones. Porque de otra manera el Nintendo Switch no da. Pero básicamente es por eso, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Un dock ultra mega potenciado que se salte los protocolos de electricidad como quiera y que rompa switches? Pues bueno. Pero... Entiendo por qué lo hacen así. Pero tú imagínate el departamento, ¿no? de Nintendo ahí, en plan, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Y sale el típico, vamos a hacer algo de cartón, ¿no? Y tal, y la gente, o sea... Sí, detrás de eso hay gente pensando, ¿eh? Sí, o sea, tal cual. Y vamos, un kit de esos de sushi, ¿sabes? De Carrefour, porque es que, o sea, ahí ha habido gente pensando y dándole al coco un buen rato para hacer eso. Entonces, tiene su mérito por una parte, pero por otra, bueno, está siempre el típico público que compra... o sea, quiero decir que compra el accesorio porque sí, porque es de Nintendo y porque es para esa consola, tal. Pero bueno, el que haga eso, pues allá él, ¿no? Es su dinero y tal, pero... Por ejemplo, el que está ahora en el vídeo que está en emisión, el de la moto está todo guapo, tío. O sea, al margen de que sea o no con cartones, es que, joder, es prácticamente un Trials o un Trackmania. Entonces, ¿qué quiero decir? MotoGP. Sí, o sea, a ver, pero tú te refieres al diseño en sí, ¿no? No en sí a su funcionalidad. Lo que es el juego, software. También es... Vale, el cartón cae por culo. Pero lo que es el juego tiene un sentido. O sea, no dependes únicamente del cartón como es el del robot. Es que el juego es una explanada que tú vas caminando con tu robot por ahí y ya está. Sí, al final, joder. Igual también era... A ver, quiero decir, no es por justificar nada porque todo lo que dice, o sea, todo lo que acabo de decir, pues eso es lo que pienso, ¿no? Pero que al fin y al cabo, dentro de todo lo que me pueda parecer malo o lo que me pueda parecer, pues, diferente, ¿no? Tirando a malo, ¿vale? Pues siempre hay algunas cosillas que como que sobresalen un poco y puedas aceptarlas todavía. No es mi caso, como el tuyo, ¿no? Por ejemplo, Nacho, que bueno, el piano o la moto, lo que sea, mola, pero ya digo, para mí eso es algo que joder, lo han hecho por facturar y ya está, porque el cartón sale baratito y yo qué sé, tío, y... Sí, no, y los juegos